Bien, vamos a continuar con la cuarta parte del nivel 2 de guerra espiritual. Nos quedamos en características zonales. ¿Qué son características zonales? Las características de la zona donde vivimos. Tienen que ver con la lectura que podemos obtener del comportamiento colectivo, de la gente y de los acontecimientos más comunes que ocurren en cada sector de la ciudad. Para esto debemos preguntarnos, primero, si tienes papel y lápiz, sería bueno que vayas anotando porque es importante. Nosotros ya sí hicieron la impresión, hicimos una impresión del mapa para que, bueno, esto se va a ver a lo mejor muy... Con este mapa vamos a trabajar, lo vamos a hacer más grande y vamos a ir determinando en cada calle. Esta es la colonia aeronáutica militar y nosotros vamos a determinar en cuáles son las calles donde hay algún centro babilónico, donde hay algún centro umbanda, donde hacen santería, donde hacen sacrificios, donde dejan animales muertos, donde hay estatuas a masones, donde hay incidencia de delincuencia, etcétera, etcétera. Esto es un mapa y yo saqué esta tarde. Yo te sugiero que lo hagas de la misma manera. Lo saqué en el metro, que está aquí, sale toda la colonia. Lo vamos a hacer en grande, lo vamos a hacer en un dibujo grande y vamos a ir detectando los lugares donde hay masonería, donde hay vamos a estudiar los lugares donde se está haciendo adivinación, donde se leen cartas, etcétera. ¿Para qué? Para orar por esa gente, que Dios tenga misericordia de ella. Debemos preguntarnos, las preguntas son las siguientes: ¿cuál es el comportamiento colectivo de la gente de los distintos sectores que conforman la ciudad? En este caso, nuestra colonia. ¿Cuáles son los hechos más repetitivos que ocurren en estos sectores, tal como robos, alcoholismo, abortos, incendios, accidentes, suicidios, religiosidad, enfermedades? Regularmente estas situaciones son comunes en diferentes colonias. Si vamos a la Morelos, vamos a ver constantes robos, constante muerte, drogadicción. Si vamos a la Merced, vamos a ver, por ejemplo, prostitución, vamos a ver robo también, idolatría. Aquí en la aeronáutica militar hay mucho indigente, en el parque se quedan muchos indigentes. Entonces es importante hacer ese estudio para ver contra qué estamos guerreando, contra qué tenemos que orar. 3. Analizar los elementos visibles que existen en esta zona, tales como plazas, templos ocultistas de cualquier secta, santeros, templos católicos, lugares de ofrendas donde dejan flores a sus ídolos, centros de la nueva era donde enseñan. Aquí tenemos, pasando la calle 1, que enseñan los gnósticos, por ejemplo. Centros, monolitos o estatuas. Tenemos una que es pues un monumento a la masonería aquí en el Parque Chiapas. Para que se den una idea de lo importante que es, en tu colonia también debe de haber. Y todo eso son portales donde se abren puertas al enemigo, donde se adora al enemigo, se le hace una fiesta anual a ese señor, que es uno de los principales miembros de la masonería en México, igual que muchos presidentes. Creencias de la gente. Las creencias de la gente nos van a revelar cuáles son las fortalezas espirituales que dan autoridad a los espíritus territoriales a permanecer en la ciudad. Según la creencia de la gente, es el permiso que le están otorgando a ese demonio para permanecer en esa ciudad. Por ejemplo, si tú vas a la colonia Guerrero, vas a ver ahí
que la mayoría de la gente tiene un ídolo que se llama la iglesia de San Hipólito, que se llama San Judas Tadeo. ¿Cuáles son las fortalezas espirituales que dan autoridad a los espíritus territoriales a permanecer en esa ciudad? Pues las creencias en ese ídolo. En este punto hay que considerar todo, aún en la clase de creyentes evangélicos que existen. Tenemos que revisar el tipo de iglesias, qué doctrinas manejan, cuál es la creencia popular de la gente, quién es el ídolo al cual recurren para solucionar sus problemas. Aquí en la aeronáutica militar tenemos la famosa Lupita, que es muy conocida y obviamente es un ídolo babilónico y es una potestad también. ¿Cómo es la relación de los creyentes entre ellos dentro de las iglesias locales? Si las iglesias están bien, si están unidas o hay división. ¿Cómo es la relación de los pastores de las distintas denominaciones? Aquí no tenemos relación los pastores. Yo he ido a buscar al pastor de la iglesia bautista, nunca está, nunca lo encuentro. Quizás yo no creo que él venga a buscarme a mí, pero sí debemos de mantener una buena relación para estar orando juntos como hijos de Dios por nuestra colonia. ¿Cuál es el pecado más común en el cual caen las personas? Aquí los jóvenes, antes era la drogadicción, ahora es el alcoholismo, pero pueden ser muchas otras. La fornicación, jovencitas, aquí por el área escolar, ¿verdad? Que se quedan de ver con sus novios aquí y de aquí se van, quién sabe a dónde, pero a su casa no. ¿Cuáles son las fiestas paganas que se realizan en la ciudad? En este caso, nuestra colonia. Sabemos que la Guadalupe, el templo de la Guadalupe que tenemos aquí cerca, se le hacen fiestas constantemente. Con este cuestionario solo tendremos una parte de la información necesaria. La otra parte debemos buscarla en la presencia de Dios, que nos va a revelar las cosas ocultas que existen en nuestras ciudades. Es muy importante contar también con un mapa de la zona en donde Dios va a establecer los límites del área a cubrir. En este caso ya te lo mostré. No conocemos cuál sea el área a cubrir, no podemos comenzar con la investigación. Vamos a hacer una investigación de nuestra colonia. Lo vamos a hacer, ya empezamos, ya fui a tomar las fotos, ya se imprimieron, ya estamos trabajando. Se va a hacer un dibujo más grande. Se va a investigar en qué lugares hay templos babilónicos, en qué lugares se hace adivinación, en qué lugares se hace santería, etc. Las fuentes de información pueden ser las bibliotecas, editores de diarios locales, libros de historia, etc. Eso es para saber la historia de la colonia, quiénes fueron los fundadores, si hay algún, ¿cómo se llama? Algún rito de la fundación de esta colonia, cómo se creó, quiénes fueron los primeros habitantes, qué hubo antes de que fuera la aeronáutica militar. Estos eran chinampas, ¿no? Por último, se deben realizar grupos de tarea para relevar los datos de la ciudad. Deben contar con los elementos necesarios, tales como planillas, mapas adaptados para cada situación. Esto es tomar el evangelio en serio, hermanos. Esto es dejar de jugar al cristianito y empezar a hacer lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Saber cuál es la situación en nuestra colonia para contrarrestarla por medio del ayuno y la oración, para después poder evangelizar y que tenga fruto nuestra evangelización. De otra manera, va a ser muy difícil, como lo ha sido hasta el día de hoy, porque intentamos hacerlo y con pena y vergüenza lo digo, nos detuvimos. Ya tiene varios años que empezamos a hacer esto y no lo hicimos, y esta vez no nos podemos detener. Por eso la iglesia no ha crecido, por eso la gente sigue yéndose al mundo, los pocos que vienen se van de nuevo, porque hay potestades que están dañando las familias desde la escuela. Compañeros de nuestros hijos que les enseñan cosas que no deben aprender en la escuela. Vicios, malas palabras, ver programas que los desvían del Evangelio del Señor Jesucristo, películas, caricaturas que alejan a los niños de Dios. En la cartografía espiritual debemos tener en cuenta los siguientes elementos: las puertas de la ciudad, el centro de la ciudad, la ubicación de los distintos centros de poder. Yo les dije, el centro de la ciudad lo tenemos muy cerca, hemos ido ya a ver
cómo está fundada la ciudad, sobre qué está fundada la catedral, que eran los templos, el templo mayor, y hay que investigar los sacrificios humanos, porque hay tanta maldición en México. Ya hemos ido a museos a buscar información y lo hemos logrado. Las puertas de la ciudad, el centro de la ciudad, la ubicación de los distintos centros de poder. Yo ya les di algunos. Uno de ellos es la catedral, la basílica, la PGR, etcétera. Las puertas de la ciudad. Una ciudad tiene por lo menos un acceso importante por donde entra la mayor parte de la gente. Puede ser que estos accesos estén encubiertos, dado que muchas ciudades tienen varias rutas de acceso. En este caso, lo que debemos hacer es conseguir un mapa viejo de esta ciudad y ver ahí cuál es el camino antiguo por lo cual entraban las personas a la misma. Una vez establecida la puerta o las puertas de la ciudad, debemos ir al lugar y ver si en ese lugar existe alguna imagen, vírgenes, santos, ídolos paganos, símbolos de Rotary Club, Club de Leones, obelisco, monolito, etc. Las puertas de las ciudades se encuentran los espíritus guardianes. Estos están encargados de frenar la entrada a la ciudad a todo lo relacionado con el Evangelio de Cristo, a formar líneas de poder y corredores de poder para controlar dicha ciudad, controlar a los habitantes de esa ciudad. ¿Por medio de qué? De sus ídolos y de sus fiestas paganas. ¿Por medio de qué? Del alcohol. ¿Por medio de qué? De las drogas. Estas líneas de poder son las que permiten la entrada de distintos espíritus que operan en esta ciudad. En otras palabras, se comportan como corredores para estos espíritus. Lo que debemos hacer es atar al espíritu que mora ahí y profetizar y declarar que esta puerta está conquistada para Cristo. Tenemos que declarar y profetizar sobre el mapa y sobre cada uno de los lugares que van en contra del Evangelio de Cristo. El centro de la ciudad, tal como hemos visto en el rito fundacional de la ciudad, el centro de la ciudad debe ser tenido en cuenta, dado que es ahí donde se concentra el máximo poder satánico. Normalmente es una plaza la cual está rodeada de edificios que conforman el poder político, social, religioso, o sea, el catolicismo. La Plaza Mayor, ya lo sabemos, ahí en el Zócalo, por ejemplo, educativo, etc. Normalmente ahí se encuentra el hombre fuerte de la ciudad y es el encargado de regirla. Nosotros debemos atarlo y cortar toda comunicación con otros espíritus. Ver oración de guerra. El siguiente tema es la ubicación de los distintos centros de poder. Es importante definir claramente cuáles son los centros de poder y trazar sobre un mapa la ubicación de los mismos. Por medio de la triangulación, las fuerzas del mal intentan controlar a distintos sectores de la ciudad. Esto quiere decir, se tratan de ubicar de forma tal que encierran a los templos evangélicos para tratar de maldecirlos y atarlos para que el reino de Dios no se extienda a través de ella. Fíjate lo importante y poderoso que es esto. ¿Por qué no crecen las iglesias en esta zona? Porque hay una lucha. Los que no quieran entrarle a la guerra espiritual de todas maneras están siendo atacados por satanistas, por brujos, por magos, por santeros, para que no crezca el evangelio, para que la gente siga dominada por el gobierno, siga dominada por los brujos, por los pecados. En este caso, la iglesia local o la célula debe tomar la autoridad y romper las líneas de poder creadas por los espíritus territoriales. Profetizar diciendo que este territorio es de Cristo. Aquí tenemos un ejemplo de trazo sobre un mapa de un barrio o ciudad determinada, donde se puede observar la ubicación de los centros de poder ocultistas que intentan triangular o rodear al templo evangélico. En la cartografía espiritual es importante definir claramente el trazado de las ubicaciones de cada centro ocultista. Tenemos que detectar exactamente lo que les decía al principio, en dónde están los centros ocultistas para orar sobre ellos. Esto quiere decir que tratan de ubicarse de forma tal que nos encierran, dado que representamos una amenaza importante para la obra de Satanás en una región determinada. En este caso, la iglesia local o la célula debe tomar la autoridad y romper las líneas de poder creado por los espíritus territoriales. ¿Qué es un espíritu territorial? Es el santo, ¿verdad? Es una deidad que está controlando.
es al ídolo al que le hacen fiesta. Mapa de una zona determinada para marcar las distintas zonas y lugares. ¿Qué vamos a marcar en el mapa? En eso voy a necesitar que me ayuden. La iglesia, que andan caminando por ahí. Templos evangélicos, ¿qué tipo de templo es? ¿Qué doctrina manejan? Templos católicos, ¿dónde están? Templos umbandas, esos que se visten de blanco, ¿verdad? Que hacen un rito afro-brasileños, santeros, aquellos que usan calaveras y tabaco y matan gallinas y chivos. Centros de la nueva era donde enseñan metafísica, ¿verdad? El control mental y todas estas herejías. Plazas, centros comerciales, lugares de adoración de ídolos, lugares donde se practican abortos. Todo esto, si tú lo conoces, tú sabes dónde lo hay, avísame para que vayamos haciendo el mapa o la cartografía. Lugares donde existe prostitución, aquí enfrente tenemos toda una avenida llena de mujeres que trabajan en la prostitución. Alcoholismo, pues en el parque hay mucho indigente alcoholizado. Templos evangélicos y templos umbanda. Estrategias para la conquista de la ciudad. Una vez detectados los centros de poder, o sea, los lugares de mayor actividad demoníaca y las líneas de poder, debemos estar listos para la oración de guerra. ¿Amén? ¿Amén? Oración con acción profética. Este tipo de oración se lleva a cabo normalmente imponiendo las manos sobre el mapa de la ciudad, declarando palabra profética sobre la misma. De modo que la acción profética es la imposición de manos sobre el mapa y la oración profética es la proclamación verbal de aquellas cosas que el Espíritu Santo revele. Toda palabra profética debe ser revelada por Dios. Esto fue lo que Dios le pidió a Ezequiel que hiciera. Tomó lo que hoy llamaríamos el mapa de la ciudad y puso sitio contra ella. Por favor, acompáñame a Ezequiel, capítulo 4, del verso 1 al 2. Si tú tienes temor de que esto no sea bíblico, te voy a enseñar que sí es bíblico. ¿Dónde está, pastor? Aquí te lo voy a mostrar. Ezequiel 4, del verso 1 al 2. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe. Un adobe es como un ladrillo. Ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Ahí está una maqueta hecha. Pondrás contra ella sitio. Edificarás contra ella fortaleza. Sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor. Esto lo enseñé en la clase pasada. Es un repaso para que los que están viendo apenas esta enseñanza se den cuenta que sí tiene un sustento bíblico. Y son 4 las cosas que están y que son importantes. Primero, poner sitio. ¿Qué es sitiarla? Pedirle al Señor ángeles que rodeen el lugar donde habitamos. Edificar fortaleza es oración de guerra espiritual para que crear una fortaleza alrededor. Contra ella sacarás baluarte, ya vimos, palabra de Dios escrita, que se vaya a poner en determinados lugares como bandera. Y pondrás delante de ella campamento, alguien que esté constantemente orando. Voy a formar un grupo de intercesión y de guerra espiritual para que estemos orando constantemente por estos lugares. Colocarás contra ella arietes alrededor. También se puede realizar directamente sobre puntos específicos de la ciudad, ungiendo con aceite, dado que esta acción profética simboliza la consagración del lugar. Esto ya lo hicimos, gracias a Dios, y es cuando empezó a crecer el evangelio aquí, en la aeronáutica militar. Yo espero que lo hagas en tu colonia, yo espero que lo hagas donde tú estás ministrando, pastor, o donde tú estás ministrando, guerrero espiritual. 2. Oración de guerra. La misma consiste en ir con grupos preparados en ayuno y oración a los lugares que mencionábamos.
anteriormente, centros de poder y líneas de poder. El ayuno y la oración son importantes. Por eso les digo que hay que dejar de jugar al cristianito. Ya mucha gente ni siquiera ayuna. Recuerda que estos centros pueden ser templos umbanda, centros de espiritismo, centros de nueva era, depósitos abandonados, callejones, centros comerciales, etc. Y que las líneas de poder son corredores que pueden ser avenidas, calles principales o bien líneas que podríamos haber trazado en nuestro mapa. Ahí se debe realizar una doble acción. Primero, atar los espíritus inmundos ubicados en el lugar. Esto puede llevar desde minutos hasta horas, romper trabajos, conjuros, consagraciones territoriales y maldiciones. B. Soltar palabras proféticas sobre la ciudad, proclamando, por ejemplo, que dicha ciudad es para Cristo, que la gente abre su corazón a Cristo, que no habrá más droga, prostitución, alcoholismo, rebeldía en la ciudad, unidad familiar y todo lo que el Espíritu Santo traiga a nuestro corazón. La proclamación profética es la relación espiritual de lo que sucederá en el plano natural. Para entender lo que estamos haciendo debemos de leer Jeremías 1:10. A ver si alguien me lo lee fuerte, por favor. ¿1:10? Sí. Dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y plantar. Muy bien. Otro sustento bíblico. Para aquellos que no creen en la guerra espiritual, notemos que la palabra parte corresponde al punto de arrancar, destruir, arruinar y derribar. Que la segunda parte corresponde a edificar y plantar. Es fundamental que luego de la oración de guerra se realice un trabajo evangelístico. Mira, tienes que destruir, arrancar todo el ocultismo que hay, toda la maldición que hay, destruir todos los conjuros demoníacos, todos los encantamientos, todas las brujerías, arruinar el plan que tiene Satanás para estas áreas. Ha logrado dominar muchas áreas. El gobierno no puede hacer todo solo, no va a poder hacerlo todo solo. Buscan sociólogos, buscan esquemas de alto a la violencia, buscan psicólogos, pero no van a poder lograr nada porque la raíz de este mal está en el espíritu, en la parte espiritual. Si trabajáramos juntos, sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales, junto con gente que conocemos el Evangelio, entonces otro cantar nos llevaría, mejorarían las cosas porque no están arrancando las cosas de raíz, solamente están cortando la hierbita por encima y las raíces están abajo, dando fruto cada momento como la hierba mala. Hay que desarraigar esas raíces por medio de la oración, el ayuno, por medio de la guerra espiritual. Así es que si algún político o algún funcionario está viendo esto, yo sé que le va a ser de gran interés y lo podemos apoyar, no solo nosotros, todas las iglesias del movimiento, para cambiar nuestra ciudad realmente. Es fundamental que luego de que hayamos destruido y derribado todos esos argumentos y esas fortalezas, entonces edifiquemos y plantemos. ¿Qué vamos a edificar? Un muro de protección. ¿Qué vamos a plantar? La bendita palabra de Dios para que la gente tenga una mejor forma de vida, una mejor calidad de vida. La gente allá afuera cree que el tener una buena calidad de vida es simplemente tener un buen trabajo, simplemente tener un buen carro o tener una buena casa. Eso no es calidad de vida. Esos son bienes nada más. Para tener una mejor calidad de vida hay que trabajar en lo espiritual. Es fundamental que luego de la oración de guerra se realice un trabajo evangelístico en el lugar, de lo contrario estaríamos limpiando el terreno sin plantar ninguna semilla. Cartografía espiritual en el campo misionero. En este punto no tomaremos en cuenta las misiones que se realizan en ciudades, dado que se debe utilizar el mismo criterio que se utiliza con la cartografía en la ciudad.
Cuando se trata de pueblos aborígenes, normalmente nos vamos a encontrar con una estructura verticalista, donde existe un jefe a quien todos respetan, uno o varios brujos. Independientemente del grupo étnico que sea, necesitamos conocer lo siguiente: ¿quién es el jefe? ¿Cuál es la creencia del jefe? Si la creencia del jefe se extiende a todo el pueblo, ¿con qué espíritus tienen contacto? Normalmente invocan a sus ancestros y a dioses que representan a los distintos elementos de la naturaleza, tal como el sol, la luna, etc. La tierra, la tormenta, el fuego. Aquí vienen a ser, la mexicanidad viene a ser sus ritos, invocando precisamente al sol, la luna y las estrellas y todo eso, ¿verdad? ¿Qué tipos de sacrificios realizan? ¿Qué tipo de maldiciones existen en el lugar? Las maldiciones en el lugar se manifiestan a través de cosas visibles, tales como falta de alimentos, enfermedades, muertes prematuras, temor, ataduras de distintos tipos. Averiguar si existe algún lugar al cual no quieran ir por temor. Averiguar si existe algún lugar donde murió mucha gente. Averiguar si también existe un lugar donde se haya derramado sangre inocente. Estas son algunas de las cosas que debemos tener en cuenta para conocer contra quién nos estamos enfrentando en el campo espiritual. Tal como pasa en la ciudad, existen gobernadores de las tinieblas que quieren mantener cautivas a las personas, y por eso un misionero no solo debe estar equipado con conocimiento teológico y transcultural, sino que también debe tener conocimiento sobre la realidad espiritual a la que se va a enfrentar. Muchos creen que el ser misionero es muy fácil, pero no, debemos tener conocimientos de la lengua, debemos tener conocimiento de la cultura, de las raíces autóctonas. Yo fui misionero en la ciudad de Puebla y tuvimos que estudiar todo esto para poder llegar al corazón de la gente. En estos casos no existe el rito fundacional de la ciudad, pero sí existe generalmente un pacto para poder ocupar esas tierras, pactos con demonios, obviamente. Se trata de un pacto que realizaron los antepasados del pueblo con los espíritus territoriales del lugar donde los van a habitar dicha tierra. Se comprometen a someterse a sus demandas, por eso les hacen fiestas patronales. ¿Cómo debemos proceder? Este tipo de trabajo siempre debe hacerse en equipo y bajo la total dirección del Señor, dado que no solo vamos a contar con los datos de la investigación, sino que también vamos a recibir revelación del Espíritu Santo en el campo de la guerra espiritual. No podemos movernos por impulsos, sino que debemos tener una íntima comunión con Dios y accionar de acuerdo a su revelación. Como se trata de creencias que tienen profundas raíces en el pueblo, hay que moverse con suma precaución. De ninguna manera se debe molestar a los aborígenes. Una vez que se hayan compilado los datos necesarios, se deben compartir con los pastores que los han enviado a ese campo, y ellos a su vez los compartirán con los ministerios de intercesión y guerra espiritual para orar al respecto. De contar con un equipo de guerra espiritual en el área, una caminata de oración por el cual sería ideal, el grupo debe ser suficientemente maduro y no debe ponerse a atar y reprender a los gritos. Esto podría molestar a la gente de la comunidad. Con esto terminamos ya la parte, es la parte 4 del nivel 2, o sea, estamos terminando el nivel 2, parte 4. El siguiente nivel sigue el nivel 2, pero empezamos una nueva serie de enseñanzas. Haz tu cartografía, saca el mapa de tu colonia, empieza a unir gente que esté dispuesta a hacer intercesión, a hacer guerra espiritual, gente madura, gente que tenga el llamado. Empiecen a investigar dónde hay estos centros Umbanda, estos centros de santería, estos centros, estos monolitos, estos estatuas amazones, en donde hay templos evangélicos, qué corrientes son, donde hay templos babilónicos, donde empieza a formar tu mapa y empieza a orar con tu gente para que Dios les dé dirección. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima emisión de estas enseñanzas. Síguenos en el canal de YouTube, Milagros en Misión Cristiana Sembradores. De ahí los estamos subiendo a Austerberto Israel, que es mi muro en Facebook. Que Dios te bendiga y échale muchas ganas.